¿Es cierto el rumor, Alberto Espinosa, de que este es el último episodio de Mindfax en el año 2024? ¿Es verdad que cogemos vacaciones de Navidad? Es que no es un rumor, es el último episodio de Mindfax en el año 2024 y nos vamos de vacaciones de Navidad, efectivamente. Porque nos gustan muchísimo las vacaciones en Mindfax. No sé si se ha coscado la gente. Pero ¿no puede ser una acción de desinformación, Jesús Callejo, que estamos lanzando y que a lo mejor sí que volvemos la semana que viene? Bueno, sabiendo un poco la trayectoria de este programa, efectivamente, que jugamos un poco con el despiste. Pero yo me apunto a la tesis de Espi. Es que además lo necesitamos. Entonces, vamos a suponer que es el último programa del 2024, que nadie se confíe que es el último programa secas. ¿Seríamos tan tontos, tú crees, Sergio Cordero, de lanzar un bulo que desmienta nuestras propias vacaciones, pero marcharnos de vacaciones a pesar del bulo y ya no saber qué es realidad y qué es falso? Seríamos tan tontos como eso y mucho más. Vale, pues bienvenidos a Mindfax, el único podcast que se desmiente y se engaña a sí mismo. Y a vosotros. ¿O no? No lo sé. Buscamos los límites de la ciencia, el futuro de la tecnología, el alcance de la mente humana. Esto es Mindfax. Bienvenidos a Mindfax, donde cada semana buscamos los límites de la ciencia, de la tecnología, de la verdad, de la mentira, del autoengaño y de nuestra propia capacidad para hacer el... Entonces no me ha quedado claro, Espi, ¿nos vamos de vacaciones o no nos vamos de vacaciones? Nos vamos de vacaciones, no hay fake news aquí, esto es así. Nos vamos a ir de vacaciones porque se termina el año y nos vamos de vacaciones, tío, como todo el mundo, ¿no? Vale, ¿cuánto tiempo nos vamos de vacaciones, Jesús Callejo? Porque alguna vez han sido 3 o 4 meses, tranquilamente. Sí, no, vamos a fijarlo por lustros. Somos así de generosos. Cerramos año, cerramos 2024, Sergio, y lo hacemos concretando las 3 acciones que teníamos en mente para este trimestre de Mindfax. 3 acciones, estamos más on fire que nunca y hemos triplicado esfuerzos gracias a las escuchas de los oyentes. Y estas 3 acciones se concretan en nuestra acción clásica de entregar juguetes a los niños necesitados, una adicional, que es colaborar con la Fundación Clipstra para el desarrollo de la lucha de enfermedades raras. Y por último, vamos a hacer una donación extraordinaria para las víctimas de la Dana de Valencia, que bueno, pues están en una situación todavía terrible y hay que echar una mano allí como se pueda. Todo esto, lo dicho hasta ahora, es verdad, que vamos a hacer estas 3 acciones, que nos vamos de vacaciones, ya veremos cuánto tiempo, y que este es el último episodio de Mindfax en 2024, en el que hablamos precisamente de la verdad, de la mentira y de la desinformación. Son términos que están muy en boga en los últimos años, en los últimos meses, y diría que especialmente en las últimas semanas por motivos que van a ir saliendo a colación durante la tertulia de esta edición de Mindfax. Pero Jesús, ¿tú crees que estamos en un momento especialmente crítico en cuanto a la cantidad de desinformación? Evidentemente, sí por el volumen, porque tenemos más capacidad de informarnos y de desinformarnos que nunca, pero en la importancia de las mismas, ¿o la historia ya nos demuestra que la desinformación ha sido una táctica habitualmente utilizada por intereses cruzados? En la pregunta está la respuesta, tú lo has dicho. Está claro, yo creo que la desinformación y la mentira es consustancial al ser humano y la ha utilizado siempre que ha podido, ¿vale? De hecho, como bien sabéis, hay una especie de viejo dicho periodístico que dice que la primera víctima en una guerra siempre es la verdad. Y guerra siempre ha habido, es decir, ya sabéis que cuando ha habido algún conflicto, cada uno pues arrima la sardina a su ascua y da su versión, ¿no? La mentira siempre ha estado ahí, por motivos, está claro, interesados, ¿no? Normalmente el que gana en una batalla es el que cuenta la historia y sobre todo los que han tenido medios para escribir, porque ha habido culturas que no han escrito y por lo tanto no tenemos esos testimonios documentales. Y luego ya con la llegada de la imprenta, pues te puedes imaginar que ese tipo de bulos se difundieron muchísimo más. ¿Y qué te voy a contar ahora? Ya con las redes sociales, pues cualquier bulo se multiplica prácticamente hasta el infinito. Con lo cual tenemos siempre esa especie de dicotomía. Por una parte es el momento en que mejor informado estamos, pero también es el momento en que peor informado estamos, porque hay tanta información que no sabemos distinguir el trigo de la paja. No sabemos distinguir ya lo que es la mentira, lo que es media mentira, lo que es la posverdad o lo que es la desinformación. Y esto lo saben muy bien los políticos, lo saben muy bien los periodistas y juegan un poco con nosotros. Si nos vamos a la historia, pues claro que hay ejemplos
bastante sangrantes y bastante contundentes de que una mentira, un bulo, ha permanecido a lo largo de los siglos y además ha condicionado mucho el carácter de la historia, ¿no? Sobre todo para determinados países y determinados intereses. Así que, si queréis, os pongo algún ejemplo que yo creo que es bastante significativo. Sí, de hecho Jesús nos ha traído varios ejemplos y nos remontamos hasta nada más y nada menos que los tiempos de Constantino para el primero de ellos, o sea que esto ya llueve sobre mojado. Llueve sobre mojado, fíjate, ahora a ver, tenemos un estado independiente que se llama el Vaticano, que antiguamente se llamaba los estados pontificios, y los estados pontificios surgen alrededor de una falsificación, de un bulo total, pero que claro, la gente se lo creyó. Nos tenemos que ir a la época. A ver, voy a contar lo que es la historia oficial y luego os contaré lo que es la intrahistoria y por qué nos la metieron, pero bastante doblada, ¿no? Estamos hablando de un decreto imperial apócrifo atribuido a Constantino I que se llama la donación de Constantino, ¿vale? La donación de Constantino es lo que ha utilizado la Iglesia durante siglos para acreditar una serie de territorios que tiene y que luego se convirtieron en el patrimonio de San Pedro o los estados pontificios. Bueno, pues esta donación de Constantino era este documento, este decreto imperial, supuestamente firmado por Constantino, pero también por el Papa que había entonces, que era Silvestre I. Entonces, ¿qué es lo que decía el emperador romano y el Papa? Pues que otorgaba al pontificado, es decir, a lo que por entonces era Roma y todo el poder espiritual que tenía, le atribuía, por una parte, Roma, ¿de acuerdo? Toda la ciudad de Roma, todas las provincias, ciudad de Roma. Toda la ciudad de Roma, evidentemente, venga. sí, toda Roma. Vale. Estamos hablando, en teoría, de ese siglo IV, ¿no? Donde el cristianismo está empezando a emerger. Ya sabes que Constantino no es el que la hace oficial la religión, pero sí crea, a través del Edicto de Milán, pues la tolera junto con otras religiones paganas, y luego es Teodosio, al final del siglo IV, cuando la convierte en oficial. Pero bueno, en ese momento estamos hablando de que el cristianismo intenta tener poder, y el poder era, pues había que darle un documento que acreditara territorios, ¿no? Territorios tanto temporales como espirituales. Toda Roma, para empezar. Venga. Control de toda la ciudad de Roma, de todas las provincias que había allí cercanas, de los distritos, de las ciudades de Italia y de Occidente, es decir, del Imperio Romano de Occidente. O sea, todo para la Iglesia, vaya pelotazo. Exactamente, una donación, efectivamente, es una donación entregada por el Papa Silvestre. Claro, si te lo dice el Papa, claro. Pues, ¿qué vas a hacer, no? Y si son las pertenencias de San Pedro, claro, pues ¿quién va a decir? Exacto. Era un poco para justificar la autoridad de los territorios citados. Entonces, ¿quién se iba a poner a eso? Y sobre todo, ya te digo, cuando se convierte en religión oficial el cristianismo, y por lo tanto se convierte también en religión opresora, porque claro, si tienes un poco del poder temporal y el Papa, fíjate que a partir de entonces el Papa también tiene que investir un poco de sacralidad al emperador de turno que haya, o sea que tanto el Papa como el emperador pues hacían ahí una especie de cambalache. Bueno, pues esto se mantuvo, fíjate, estamos hablando de que este decreto es el que van utilizando distintas personas a partir del siglo VIII más o menos, ¿eh? O sea, es un decreto supuestamente del siglo IV, pero no en el siglo IV se empieza a decir, entre otras cosas porque, ahora os contaré, es mentira, o sea, este decreto no es de esa época, pero sí se atribuía a esta antigüedad, que a Constantino I y al Papa Silvestre I se atribuía. Bueno, y desde el siglo VIII es lo que alegaban todos los papas, diciendo, oye, cuidado, que yo tengo aquí la justificación para mandar sobre estos territorios e imponer aquí pues mi ley. Bueno, pues vale, perfecto. Y se fue justificando esa autoridad hasta que en el año 1440, bueno, ya Otón I en el año 1000 y tal, ya todo el mundo tenía un poco como cierto resquemor de que esto podría ser cierto o no cierto, pero tampoco tenías forma de comprobarlo. Bueno, pues en el año 1440 el humanista Lorenzo Valla es el que demuestra que el documento contenía, bueno, pues numerosos anacronismos, es decir, que el escrito, el texto, no correspondía a un texto del siglo IV, sino más bien que correspondía a un texto del siglo VIII. Lorenzo excomulgado y a la hoguera. Lorenzo Valla. Por supuesto, no gustó mucho, evidentemente, a los estados pontificios, que se habían creado alrededor de este documento, de esta donación de Constantino. Pero se demostró, y no solo ya por él, sino luego, evidentemente, cuando teníamos y fuimos teniendo pues más métodos, ¿no?, para comprobarlo y cotejarlo, se demostró que estaba redactado a mediados del siglo VIII, es decir, 4 siglos después de que el emperador Constantino gobernase Roma. Y bueno, pues se demostró y ahí quedó, ¿no? Luego ya hay otro tipo de elementos que no voy a comentar, pero fijaros que esa donación de Constantino durante tantos siglos ha servido para, primero, crear los estados pontificios, que es el actual Vaticano, ¿vale?, y luego para
que el Papa tuviera un poder no solo espiritual, no solo religioso, sino también terrenal a la hora de investir o de sacralizar a los distintos emperadores que había, y por eso los emperadores se consideraban que también estaban investidos por Dios, porque su representante en la tierra, que era el Papa, lo decía así. Entonces yo creo que es un documento, una fake news, reescribir la historia, yo creo que muy potente, que a día de hoy todavía tiene consecuencias, porque está claro que mucha parte del Vaticano procede de esos estados pontificios. No es mala donación, Espi, esto que te den Roma, todo el Occidente. Está bien. Está bien, ¿no? Todo, claro, sí, exactamente. Pero bueno, para que veas un poco cómo funciona ahí, claro. Una cesta de Navidad. Y había pocas posibilidades de que eso se pudiera demostrar su falsedad. Porque, claro. ¿Quién son los que además sabían leer, escribir y redactar? Los que estaban dentro de la iglesia, que eran los monasterios, los cenobios. Entonces, bueno, era como tirarse piedras a su propio tejado. Les interesaba también a la iglesia que esto se mantuviera. De hecho, fíjate, el que lo desvela no es un eclesiástico, es un humanista, es Lorenzo Valla. Es decir, que te voy a decir que es alguien que está fuera de la iglesia para demostrártelo. Estamos hablando ahora mismo del cristianismo y esa evolución estatal basada en una noticia falsa, en una donación falsa, pero si vamos a otra de las religiones más extendidas por el planeta, en este caso por uno de los pueblos más extendidos por el planeta, que son los judíos, también se han llevado lo suyo, en este caso en su contra. Se ha llevado lo suyo en su contra, sí. Bueno, ya sabes que los judíos, igual que pasaba con los moriscos, igual que pasaba con las brujas, siempre han sido pues los chivos expiatorios, ¿no? Eran los cabezas de turco. Cuando algo iba mal, había que echar la culpa a alguien, y los judíos tenían muchísimas papeletas, ¿no? Por muchas circunstancias que vosotros sabéis. Bueno, pues lo que se hizo a lo largo de la Edad Media, pero también a lo largo de la Edad Moderna, eran los libelos de sangre o calumnias de sangre. Los libelos de sangre era que les acusaban a los judíos de hacer pues auténticas barrabasadas, incluso infanticidios. Eran alegatos antisemitas, y con esa sangre de los niños sacrificados lo que hacían era rituales para, bueno, pues algunos dicen que durante el Pesaj es el equivalente de la Pascua en la religión cristiana, y que hacían pues eso, sus historias, incluso sus maleficios. Entonces, maleficios a través de la sangre, pues envenenaban pues las aguas, o envenenaban pues todo, alimentos, cosas similares. Estas burradas son las que se decían, ¿no? Para que hubiera luego persecuciones y pogromos contra los judíos, ¿no? Me estás recordando al bulo del Pizzagate de hace 2 estaba pensando años. En el adrenocromo, totalmente. También, lo mismo, o sea, todo se repite. Sí, con el Pizzagate, sí, que luego me imagino que saldrá a relucir. Bueno, pues está claro. Luego, lo que os comentaba antes, cuando se inventa la imprenta por parte de Gutenberg, estamos hablando más o menos alrededor de 1450, estos libelos, porque se escribían y además aparecían un gráfico donde aparecía crucificado un niño, pues se propagaron muchísimo más. Así que estamos hablando de justificar, claro, servía para justificar no solo la persecución, sino también la expulsión y la matanza de los judíos. De hecho, en España, esto se dio en toda Europa, ¿no? Yo tengo ahí recogidos varios testimonios de estos libelos de sangre, pero en España hubo 3 casos muy significativos, además de 3 casos que a los niños, que eran falsos, es decir, que nunca existieron esos infanticidios, esos asesinatos, pero sin embargo a los niños les elevaron a los altares. Es decir, que a día de hoy se siguen haciendo cultos a estos niños. Me refiero a Santo Dominguito del Val, en Zaragoza. Yo he entrado en la catedral, en la SEO de Zaragoza, y allí tiene una capellita, Santo Dominguito del Val, que sería uno de los niños sacrificados por los judíos precisamente para hacer sus barrabasadas. Bueno, pues elevado a los altares Santo Dominguito del Val. El otro es el Santo Niño de Sepúlveda, en Segovia, y el otro es el Santo Niño de la Guardia, en la provincia de Toledo, que por cierto tiene allá hasta esvotos, ¿no? Es un lugar, es un santuario impresionante, pero históricamente no hay ninguna justificación, no hay ninguna prueba de que esos niños existieran y que fueran sacrificados. Pero este último caso que os acabo de comentar, el Santo Niño de la Guardia, sí que sirvió para que Fray Tomás de Torquemada, el siniestro y famoso inquisidor, pues tomara cartas en el asunto y se empezara a hacer la expulsión en el año 1491, que se concretó al año siguiente, ¿no? Entonces dice que ese fue como un poco el casus belli o el detonante para que los judíos al final fueran expulsados. Hubo más casos, está claro, no solo fue este, pero ese fue uno de ellos, el Santo Niño de la Guardia, que a día de hoy, ya te digo, tiene su santuario en este pueblo de Toledo. Casus belli como el que traes también a colación, que es el que yo pensaba que ibas a comentar seguro, que es el del hundimiento del acorazado Maine por parte de la acusación por parte de Estados Unidos hacia España, que desencadenó la guerra de Cuba y la pérdida de esta posesión española en América.
que no era verdad lo que dijeron los americanos, ¿no? No, no era verdad, pero se lo creyeron durante muchísimo tiempo, muchísimo tiempo. Claro, aquí entra en juego uno de los grandes periodistas y uno de los grandes bullistas de la época, que era William Randolph Hearst, ¿vale? Por entonces, por un poco de situación, estamos hablando de 1898, en fin, había una guerra entre las guerrillas insurrectas de Cuba y los españoles. Entonces, por entonces la cosa ya se estaba yendo por la parte más negociada, por la parte más diplomática, es decir, al final, por una cantidad económica se les iba a dar esta independencia, esta libertad a Cuba, pero los americanos, en este caso los políticos y los periodistas, no querían que esto acabara de una forma pacífica y había que buscar también otro casus belli, ¿no? Y el casus belli era, pues había un acorazado, el acorazado USS Maine, que había llegado un par de meses antes y estaba en la bahía de La Habana, ¿no? Allí. Bueno, ¿qué ocurre? Pues que Hearst lo que hace, ya sabéis que es el padre del amarillismo, igual que Pulitzer. Los dos tenían periódicos donde daban noticias falsas, pero precisamente para vender periódicos a cascoporro. Pulitzer, el del famoso premio, era otro de periodismo, de los que hacía este periódico amarillista. Bueno, pues lo que hace Hearst es que manda a uno de sus ilustradores a La Habana, pues para cubrir la supuesta situación hostil en la que estaba viviendo tanto españoles como cubanos, ¿no? A pesar de que Cuba por entonces era España, pero bueno, para entendernos, ¿de acuerdo? Entonces, cuando regresa el ilustrador, le dice a Hearst que realmente no existía ningún tipo de problema, que no había un conflicto, que no había nada así que fuera noticiable. Y ahí, esto siempre es un rumor, nunca se ha demostrado exactamente la participación de William Randolph Hearst. Pero qué curioso que unos días después es cuando se produce esta explosión en la proa del acorazado Maine. Entonces, bueno, pues automáticamente William Randolph Hearst en su periódico pues dijo claramente: la destrucción del Maine fue obra del enemigo. El enemigo entonces era España, está claro, pero así, un titular, ¿no?, de prensa. Los oficiales navales creen que el Maine fue destruido por una mina española. Así lo dijo claramente el periódico de Randolph Hearst, que por entonces era el New York Journal. Bueno, él manejaba hasta 20 periódicos distintos, pero en este es donde puso todo tipo de noticias sin ningún tipo de comprobación, evidentemente. Pero los americanos se lo creyeron, los estadounidenses, porque dijeron: pues mira qué malos son los españoles, que son capaces de hundirnos a nosotros. Pues guerra contra España. Y eso es lo que incendió, pues en fin, todo el estado de ánimo que había en aquel momento. Y el presidente de Estados Unidos, que por entonces era William McKinley, pues se lo creyó. Dijo: pues venga, pues vale. Además le venía muy bien, porque dice: mira, si conseguimos un poco en La Habana y también conseguimos que los insurgentes cubanos nos hagan caso, vamos a tener un control político y sociológico y también económico de Cuba. Con lo cual, la jugada era clara. Como por entonces también España estaba deprimida a todos los niveles porque estábamos perdiendo las colonias, había una especie de depresión general, tampoco España hizo gran cosa para defender un poco todo esto. ¿Cómo se supo al final? Pues gracias a que ese barco, ese acorazado, se reflota en el año 1912 y se comprueba exactamente que la explosión había sido interna y que había sido realmente un accidente. O sea, posiblemente mejor fuera una especie de motín o que le salió mal. Y digo que le salió mal porque murieron 266 personas de los 354 miembros que tenía la tripulación, con lo cual está claro que no creo que lo llegaran a hacer adrede para que muriera tanta gente. Pero sí parece que tenían previsto hacer algo, algún tipo de amotinamiento, algún tipo de atentado, pero que no muriera tanta gente, pero se les fue de las manos y murió tanta gente. Por eso también se generó tanta animadversión contra España, porque, hombre, han matado a 266 norteamericanos. Eso no gustó, por supuesto. Y si encima William Randolph Hearst dice que los españoles, pues ya estaba el caldo de cultivo creado, ¿no? Los cubanos también les interesaba que los españoles se fueran cuanto antes, y lo que no sabían es, pues, luego el periodo de inestabilidad que se iba a generar posteriormente. Así que la cobertura de la supuesta noticia no la dio solo Randolph Hearst en su periódico, sino que la dieron también Pulitzer y otros periódicos. Entonces, bueno, pues ahí lo tenéis, cómo hizo que al final fuera el detonante de la guerra de Estados Unidos contra España. Y acabó como os podéis imaginar. Así que, como veis, una noticia falsa que luego se demostró que parece que fue entre una mina interna que había y una combustión espontánea del carbón, en fin, hizo que estallara el polvorín que había en la proa y eso es lo que lo hundió. Pero se sabe, por la rotura que tenía el casco de la nave, que la explosión fue interna, o sea que en ningún momento pudo ser una mina española. Sí, fijaos que uno piensa ahora, ¿no? Claro, 1898, con los medios de comunicación que había en esa época, con la capacidad de los grandes magnates para influir en la opinión pública, eso ahora ya no ocurre. Y sin embargo, Sergio, si rebobinamos hacia adelante, siglo XXI, casus belli contra un país con Estados Unidos implicado, con España implicado dando apoyo público a esta afirmación, a todos nos metieron en la cabeza que había armas de destrucción masiva en Irak
Y hete aquí que unos años después, cuando se invade el país, cuando ya se revisa todo, que no había nada, Sergio, pero ¿esto cómo puede ser? Pues sí, es una forma de justificar una guerra y una invasión de un país extranjero, violando todo el derecho internacional habido y por haber, por manos de los sospechosos habituales en cuanto a colonialismo y expansionismo, que son los estadounidenses. Se hizo circular a la opinión pública diferentes informes que decían que existían armas de destrucción masiva dentro de Irak. En aquel momento, recordemos que estaba gobernado por Saddam Hussein y el partido Ba'ath. Y bueno, pues una vez que se llevó a cabo ya la intervención militar con aquella famosa foto de los Azores, que efectivamente nos conllevó a nosotros también a formar parte de esa alianza estratégica que justificó esa intervención británico-americana y en menor medida española, pero también estábamos allí, representados por José María Aznar en aquel momento. Y bueno, pues fue un casus belli de manual y bueno, pues se hizo una intervención absolutamente injusta de acuerdo con el derecho internacional a un país que en aquel momento era soberano y que cambió la historia como la conocemos, porque a partir de ahí se desencadenaron una serie de guerras y de movimientos socioeconómicos y políticos en toda la zona de Oriente Medio que todavía estamos pagando las consecuencias, ¿no? Y que todavía, bueno, pues estamos viendo con la reciente caída del régimen sirio, como fichas de dominó han ido desplomándose uno tras otro los diferentes países y cambiando en todo momento el statu quo. Entonces, bueno, pues otro bulo que fue difundido hasta la saciedad por los medios, si queremos decir ahora, convencionales, los medios legacy que le llaman los americanos, ¿no? Los periódicos, las televisiones, las radios, todos daban por hecho, con esos informes creados ad hoc, pues que allí existían tanto armas nucleares como en su momento armas químicas, ¿no? Para bueno, pues mayor justificación de esa intervención que no tenía otro trasfondo sino exclusivamente pues el de siempre, el económico, el control petrolífero y el cambio de régimen se supone a un régimen más proclive a los intereses, en este caso, americanos. Entonces, bueno, pues lo hemos visto y lo hemos palpado y, como digo, sigue teniendo consecuencias en fechas recientes. Y mucho me temo que todavía no ha terminado esa remoción del avispero iraquí en aquel momento, que todavía pues veremos a ver qué conclusiones y qué consecuencias nos trae finalmente de futuro. Totalmente. Y fijaos, Mindfactors, que en todos estos ejemplos de desinformación que hemos mencionado hasta ahora, no hemos incluido ninguno relacionado con redes sociales, porque ese avispero a nivel mundial, que hacía referencia a Sergio, a partir de aquí no va a hacer más que complicarse. Voy a incendiar un poco esto, Espi. Sí. ¿Cómo te llevas tú con las redes sociales? Regular. A veces bien, a veces mal. Regular, sí. ¿Por qué bien y por qué mal? A ver, es que realmente creo que no le han traído nada bueno a la humanidad. Nada bueno. No. Cero. No, nada bueno. Entonces te llevas mal. Me llevo regular ¿Pero porque por qué? las uso. ¿Pero cuál? Si me llevara mal no las usaría. Pero creo que no han traído nada bueno. ¿Pero tú crees que se puede vivir hoy en día sin redes sociales? Hombre, poder vivir sí, porque respiras, comes, cumple las funciones de que un ser humano Vale, tiene cambio que la pregunta. cumplir. ¿Crees que se puede ser un ser social funcional sin redes sociales en pleno siglo XXI? Depende de la edad que tengas. Si tú eres joven, no puedes ser un ser social si no tienes redes sociales. ¿Y si no eres tan joven como ya nosotros? Nosotros somos jóvenes, Fran, todavía. Vale. Según a quien le preguntes, ¿eh? Ya. Gracias, Espi. Somos jóvenes. Pero creo que la gente más mayor, y depende de lo que te dediques también. Creo que si tienes una profesión que no implica estar informado, entre comillas, con muchas comillas, de la información de redes sociales, continuamente, pues puedes vivir perfectamente sin redes sociales y ser súper feliz. Luego te voy a hacer una pregunta de cierre relacionada con esto, pero en mayor o menor medida todos tenemos alguna red social, Sí. bien sea Facebook, WhatsApp. Twitter, ahora X. WhatsApp es una red social. WhatsApp también, Instagram, ahora los jóvenes con TikTok y con todas las que han ido saliendo durante los últimos años. Y desapareciendo, fíjate,
y desapareciendo y subiendo y bajando, efectivamente. Pero fíjate, Sergio, que ya estamos hablando ahora, y pondremos casos actuales, de la desinformación que corre a través de las redes sociales, y también tenemos ejemplos históricos que comentar, en este caso a través de Facebook, y cómo esta red social fue utilizada por diferentes agentes para hacer correr informaciones, desinformaciones, bulos, medias verdades a las que hacía referencia Jesús, y cómo todo esto influyó en casos históricos como pudo ser la decisión del Brexit por parte de Reino Unido. Sí, ya lo hemos comentado en algún otro episodio de Mindfacts. Esto fue el paradigma del uso nocivo y maligno de las redes sociales para cambiar el destino de todo un país, y además un país muy importante como es Reino Unido. Realmente fue la primera vez visible para la humanidad este uso torticero de las redes sociales para pues, cambiar las mentes, ¿no? y redirigirlas hacia puntos de vista que eran más proclives a esa ruptura de Reino Unido con la Unión Europea. Se reconoció por el propio Facebook que el algoritmo estaba afinado y que se pagaron campañas para pues eso, cambiar la opinión de determinados segmentos de población que eran más vulnerables a este tipo de ataques, porque realmente son ataques, y a la vista está el resultado. El Reino Unido salió de la Unión Europea y no sé si echando la vista atrás estarán contentos o no con el resultado. Creo que en algunos casos estarán peor de lo que estaban y en otros pues a lo mejor han mejorado en algo, pero en definitiva sí que la intervención de terceros, como fue en el caso de Cambridge Analytica, una empresa infame, recuerdo, que era especialista precisamente en este tipo de campañas, pues consiguió su objetivo si atendemos al resultado de la votación. ¿Hubiese sido el mismo resultado si no hubiera habido este tipo de campañas? No lo sabemos. Pero desde luego, tal y como se plantearon este tipo de intervenciones, pues sí parece ser que tuvieron éxito y que cambiaron el voto de determinados segmentos de población, especialmente los más jóvenes, que fueron bombardeados con una serie de bulos que en aquel momento pues había una tolerancia mayor a lo que hoy en día tenemos, aunque todavía nos queda mucho camino por recorrer, es evidente. Sí, y fíjate que en esta línea parece que no ha cambiado tanto la mentalidad. Hace cuestión de una semana, antes de grabar este episodio, se ha sabido que los tribunales de Rumanía han anulado toda una primera vuelta de las elecciones presidenciales del país por la supuesta injerencia. Apuntan a Rusia, todo lo que se está diciendo, como ya se apuntaba en su momento con muchos de los casos de desinformación que afectaban, por ejemplo, a Facebook, en el Brexit que habéis comentado, como ingerente en la política rumana, donde el candidato prorruso había salido beneficiado en la primera vuelta de estas elecciones presidenciales. Parar unas elecciones presidenciales en un país soberano es muy fuerte. Todo por las redes sociales. A mí me parece un precedente muy peligroso y desconozco la política rumana tan a fondo y la situación tan a fondo como para poder emitir un juicio de valor personal. Pero desde luego lo que se ve desde fuera es que efectivamente esa injerencia de lo que fueron aparentemente unas 25.000 cuentas en TikTok organizadas y simultáneamente entregando el mensaje que era el preferido de este candidato de extrema derecha prorruso llamado Călin Gorgescu, que me perdonen nuestros oyentes en Rumanía, que ganó la primera vuelta con el 23% de los votos, y todo parece ser que efectivamente pues hubo una influencia masiva, principalmente a través de TikTok, diseñada para favorecer a este candidato. Es cierto que a mí el hecho de cambiar unas elecciones porque no nos guste el resultado me parece un precedente peligrosísimo. Complicado. Y entiendo que habrá muchas evidencias para que el Tribunal Constitucional rumano pues haya adoptado esta decisión, que me parece gravísima. Tampoco sé muy bien cuál va a ser el resultado de la repetición electoral. Yo me temo que será parecido, porque al final claro, la gente ya ha votado. La lógica dice que la gente ya tiene digamos unos criterios marcados en el ámbito del voto. Entonces, yo no esperaría muchísimos cambios en este aspecto, y tampoco podemos hacer votar a la gente hasta que nos guste el resultado. Vaya por delante que mi posición política no puede ser más distante de la de este señor, pero me parece un precedente muy peligroso y creo que es una muestra más de cómo las redes sociales están embarrando el terreno de juego.
Que yo creo que el precedente lo habéis citado antes, pero sí que ese es que me parece muy peligroso y además el que está siguiendo un poco la línea todos estos países, que es lo de Cambridge Analytica. Es decir, ahí ya sabéis que surge en el 2016 precisamente para eso, para las elecciones estadounidenses del 2016, pero es que ahí luego se demostró que esta empresa analítica, ¿no? de análisis, consiguió la información personal de 50 millones de usuarios de Facebook. 50 millones de usuarios de Facebook sin su consentimiento, con lo cual con estos datos empezaron a crear sus perfiles psicológicos de comportamiento y buscaron influir. Entonces, claro, si una empresa como esta es capaz de acceder a nuestras cuentas a través de las redes sociales, que sea en Facebook, sea en Twitter o sea en Instagram, evidentemente nos están condicionando. Y de hecho en el Brexit, lo que habéis comentado también antes, ya sabéis que justo cuando se ha hecho un análisis profundo, unos días antes de que se produjera la votación del Brexit, se sabe que hubo un doble de seguidores del Brexit, de los favorables al Brexit, doble de seguidores de los que estaban, pues bueno, más o menos dubitativos en Instagram, y que luego se supo que eran más activos, 5 veces más activos los que estaban a favor del Brexit que de los que no. Es decir, que crearon, dentro sobre todo de los jóvenes, ¿no? Crearon una especie de tendencia psicológica de que el Brexit era lo mejor, que había que separarse de la Unión Europea, se lo creyeron y 5 veces más activos. Y al final, efectivamente, ya sabemos ahora los resultados. Hay muchísima gente que se ha arrepentido de salir y de que el Reino Unido no esté en la Unión Europea. Pero en aquel momento estaban totalmente convencidos. Entonces, pues digo que Cambridge Analytica sí que me parece que ha sido un precedente muy nefasto porque nos ha dado la pista de que, cuidado, que cualquiera de estas empresas, que en el fondo es un poder en la sombra, puede acceder a nuestros datos. Y sabemos, porque eso es una cuestión del ABC de la psicología, sabemos cómo se manipulan las masas. Y una forma de manipular a las masas es a través de estos perfiles psicológicos, y ya no te digo de los bots, que me imagino que ahora también lo comentaréis, de cómo se pueden crear también personajes ficticios a la hora de votar o decidir o de insultar. No, bueno, de hecho, me llama la atención la cifra que has dado, Sergio, de 25.000 cuentas de TikTok en un país como Rumanía. He buscado la población, tiene 19 millones de habitantes. No hace falta tanto realmente para cambiar la opinión o la intención de voto de una cantidad de gente suficiente como para influir en unas elecciones de un país. A ver, realmente sí se reportaron algo más de ciberataques en general durante el procedimiento electoral, ¿no? Unos 85.000 ciberataques en total. Bueno, pero tampoco es una cosa... No, lo que recordemos que estos bots y estas cuentas falsas tienen una actividad frenética. Evidentemente están 24 horas al día haciendo su labor. Entonces esa capacidad de influencia es muy elevada. Como tú bien dices, tampoco parece una cifra extrema, ¿no? Y sin embargo, pues el resultado está ahí. Ha sido una sorpresa absoluta la victoria de este caballero, y definitivamente parece ser que algo ha tenido que ver esta injerencia. Se supone que es rusa, porque tampoco es sencillo de demostrar. Al final hay un velo ahí de oscuridad que impide ver finalmente quién está detrás, pero todo apunta al sospechoso habitual, que es Rusia, que recordemos pues que es un poco antagonista a la Unión Europea y le interesa una Unión Europea dividida y un vecino dócil en ese aspecto. Entonces sí que tiene carne en el asador, y sí que tiene un interés claro en que haya desestabilización política en todo el entorno europeo. Hombre, de hecho a Rusia le interesa, y por eso está fomentando muchísimo los regímenes nacionalistas e independentistas en Europa, porque le interesa que Europa se vaya desgajando, se vaya desgranando, se vaya, pues eso, diluyendo, y una forma de diluirlo es no... Un Estado fuerte, pues está claro que se mantiene, pero si tú vas creando ahí organizaciones independentistas, pues poco a poco lo vas horadando, y eso lo sabe muy bien Rusia y lo viene haciendo desde hace tiempo, y en España, pues por supuesto, tenemos ya cantidad de datos que así lo demuestran. Divide y vencerás. Y las aspiraciones imperialistas que tiene Putin, que él quiere hacerla el nuevo imperio ruso, que y son todos países que han sido miembros de la Unión Soviética y los quiere recuperar bajo su entorno. Sí, totalmente. Pero ya si metemos en la ecuación a Estados Unidos, yo creo que es ya donde todo esto se lía de una manera increíble, porque ya no solo es que en 2016, cuando Donald Trump ganó sus primeras elecciones, se apuntara al rol de las redes sociales también. Incluso se hablaba de su relación con Rusia y Vladimir Putin en aquel momento, que ya parece que hace muchísimo tiempo. Pero en esta nueva campaña del año 2024, que le ha vuelto a dar como ganador, las redes sociales han vuelto a tener un papel determinante. Y para empezar, Sergio, aquí tenemos que hablar del patrón, porque la relación entre X, el antiguo Twitter, Elon Musk... Twitter, yo no voy a llamar X en mi vida. Como Mr. Proper. ¿Ves cómo somos mayores, Espi? ¿Ves cómo somos mayores? La relación entre Twitter, su nuevo propietario Elon Musk, que va a ser
uno de los consultores externos del nuevo gobierno de Donald Trump para la eficiencia del Estado norteamericano, de Estados Unidos. Ya es William Randolph Hearst con el gobierno americano, creando los bulos, se vuelve a repetir la historia. A ver, es evidente que la inversión de Elon Musk en Twitter, si alguien en algún momento la vio como ruinosa, se ha demostrado ser genial en el ámbito económico, porque nunca antes, con tan poco importe, y recordemos que pagó 42.000 millones de euros, se ha tenido tanto resultado, ¿no? Si es cierto que el apoyo de Elon Musk a Donald Trump desde X o Twitter ha tenido un valor pivotal para las elecciones, solo el crecimiento del valor de las acciones de Tesla ha supuesto entre 550 y 700.000 millones más desde que ganó Trump. Entonces, ha pagado con creces la compra de Twitter y ha pagado con muchísimas creces las donaciones personales que Elon Musk ha realizado a la campaña de Trump. Que algunos... Pero le acerca al supervillano multimillonario que lo controla todo. Le acerca, no, ya lo es. Desgraciadamente, esto lo hemos debatido muchas veces y es un supervillano. Sí. Lo que él dice es que él no ha utilizado torticeramente, no ha retorcido el algoritmo para beneficiar a Donald Trump. Eso es lo que él dice. Lo que hemos visto es evidente, numerosísimos tweets en apoyo de Donald Trump e incluso en desprecio absoluto de la otra candidata, de Kamala Harris. Entonces, a nivel personal, él se ha destacado con esta cruzada antidemocrática, o mejor dicho, antidemócrata, más que antidemocrática. Y el auge de Trump, es evidente que él no ha habido ninguna duda de que ha sido una figura fundamental. Ahora, no sabemos si ha utilizado, como digo, ha retorcido las tripas del algoritmo para favorecerlo. No sería muy extraño, es decir, esta gente suele utilizar las herramientas que tiene a su alcance para obtener la victoria, y el rédito que ha obtenido en la red social pues ha sido brutal y probablemente haya sido una parte importante de ese amplio margen que recordemos también que Donald Trump ha obtenido sobre Kamala Harris. Entonces, desde luego, a nivel económico ha tenido un retorno absoluto. Y a nivel de votos probablemente también. Y ya el lío padre lo tenemos cuando vemos que Donald Trump va a llegar a las elecciones apoyado por este magnate de la información y la desinformación como es Elon Musk con esta red social X. Y claro, ¿qué hacen el resto de las redes sociales? Hoy mismo hemos conocido que Facebook, el grupo Meta, Facebook, WhatsApp e Instagram, ha realizado una gran donación económica para el acto de investidura, de asunción de la presidencia de Donald Trump en 2025 y que han venido a decirle, mira, señor presidente, igual no hemos actuado bien de todo contigo en los últimos años, a lo mejor nos tenemos que llevar mejor. Entonces, parece que estos poderes se pliegan al candidato entrante, en este caso a Donald Trump, y que la situación no parece que vaya a ir a mejor, la verdad. Esto es muy común, iba a decir en Estados Unidos, pero yo creo que en todo el globo, ¿no? Es muy común que al final es humano querer llevarse bien con quien manda, ¿no? Y quien te puede poner problemas. Entonces, ya había habido una serie de cambios en la adscripción política de personajes como Jeff Bezos, que recordemos que también maneja un medio muy importante como es el Washington Post, sí. Y que fue renuente a adscribirse a la demócrata Kamala Harris, cuando era una tradición del periódico seguir a estos proponentes, ¿no? A estos políticos de entre comillas, la izquierda americana, sí, no la izquierda real. Estos demócratas, bueno, pues el Washington Post tenía una tradición de adscribirse a estos candidatos. Y él dio ya un paso a un lado diciendo, nosotros nos vamos a mantener neutrales. Porque quizá entendía y palpaba que podía llegar al poder Donald Trump y era mejor no llevarse mal con él. Entonces esto es bastante frecuente y Meta lo acaba de realizar, pero yo creo que lo vamos a ver en cascada. Todo el mundo le interesa llevarse bien con alguien tan poderoso como es el presidente de Estados Unidos. Y en este caso tan caprichoso como puede ser, tan caprichoso como puede ser Donald Trump. Entonces, no sería extraño que viéramos más de este tipo de actuaciones, donaciones y vasallaje, pleitesía hacia quien va a mandar los dosinios del mundo durante los próximos 4 años. Normalmente la prensa siempre se doblega ante el poder, o sea, que normalmente no es de ahora, es de siempre. O sea, siempre está al lado del poder porque es el que le va a dar las subvenciones, el que le va a dar dinero y el que le va a dar más protagonismo. O sea, que en general, hay ejemplos múltiples por todo el mundo. Por eso digo que eso es lo normal. Y estaba pensando en toda la cascada de redes sociales que ha habido en los últimos años. Recordad cuando
Trump fue baneado del antiguo Twitter por los antiguos propietarios y moderadores de la red social por la distribución de mensajes falsos, bulos, llamámoslos como queramos. Él fundó, entre comillas, su propia red social, que era Truth, que sigue activa, donde él sigue posteando, pero ahora se vuelve a llevar bien con la nueva Twitter, con X, con Elon Musk. Pero por otro lado, toda la gente que está desencantada por esta nueva Twitter se ha ido a Mastodon, a Blue Sky, a candidatos a sustituirla, que vamos a ver qué pasa con ellos en los próximos años. Pero lo que me tiene loco es la relación entre Donald Trump y TikTok. Porque ya hemos mencionado que TikTok ha sido, por ejemplo, responsable de ese hecho ocurrido en Rumanía que ha llevado a la repetición de las elecciones presidenciales, de su primera vuelta. TikTok es un elemento de difusión de mensajes, no voy a decir desinformación, difusión de mensajes, muy poderoso y de propiedad china en este caso. En su primer mandato, Donald Trump quiso que TikTok encontrase un socio norteamericano, tuviera una parte de propiedad norteamericana, con la cual entiendo que querría influir sobre esta red social, sabiendo el poder de comunicación que tiene, y llegó a amenazar con el cierre de TikTok, con la prohibición en Estados Unidos si esto no ocurría, cosa que no ocurrió y que sigue estando disputada en los tribunales norteamericanos. De hecho, la Corte Suprema ha dicho que se tiene que cerrar TikTok en Estados Unidos el día 19 de enero de 2025, el día anterior a la toma de poder de Donald Trump y su segundo mandato, si no asume una parte de propiedad un socio norteamericano. Se puede recurrir al Tribunal Supremo, esto irá coleando en los próximos meses. Todo esto nace de aquella decisión de Donald Trump. Pero ahora Donald Trump ha dicho que cuando vuelva a ser presidente de Estados Unidos va a salvar TikTok en Estados Unidos. Yo ya no entiendo nada. Yo ya no sé si es que al principio lo veía como una amenaza, ahora entiende cuál es su papel y se lleva mejor con China y quiere... Pero yo estoy perdidísimo. La lectura que se da internacionalmente es la línea que tú estás diciendo. Es un gesto hacia China, es un gesto hacia Xi Jinping de no hostilidad, ¿no? Al final, bueno, pues él considera que TikTok en este momento no es tan peligroso como en su momento lo consideraba. Y yo creo que también él sabe que si TikTok desaparece de Estados Unidos, fortalece al grupo que tenía enfrente, que era el grupo Meta. Entonces, considera que darle esta competencia a Meta puede debilitar, en cierto modo, la capacidad que tenga Meta de influir en sus usuarios. Entonces, bueno, pues es un poco lo mismo que hemos estado viendo antes a nivel estatal, divide y vencerás. Pues en este caso, ten a tus enemigos ocupados y no se podrán cebar contigo, no se cebarán tanto contigo. Entonces, él parece ser que efectivamente ha dicho que ya no considera que sea un problema TikTok, que en realidad es una plataforma de ocio y de, bueno, pues que los jóvenes están enganchados más a los bailes que otra cosa, y le ha quitado un poco hierro al asunto. No tiene mucho sentido tener dos actitudes tan distintas en un periodo tan corto de tiempo. Si yo tuviera que apostar, yo diría que TikTok se salva. Yo creo que se salva. A ver, también se han puesto encima de la mesa otra serie de propuestas, como que ByteDance, que es la empresa matriz de TikTok, iba a constituir una corporación americana y bueno, pues vendérsela a sí mismo, por así decirlo, bajo las leyes americanas, pero lo veo más complicado. Yo creo que finalmente, bajo el mandato de Trump, él pues, elaborará una medida de gracia para salvar a esta plataforma. Ya veremos si se le viene en contra, porque bueno, pues lo llevamos comentando muchísimo tiempo en este podcast, que TikTok puede ser una herramienta muy peligrosa, está dando muchísimo control a un gobierno que tampoco sabemos si tiene las mejores intenciones, como es el chino, y es una máquina de recoger datos y de llegar a nuestros jóvenes. Entonces puede ser altamente peligroso. Pero es que, vamos a ver, en China hay TikTok. No como tal. ¿Por qué? Ellos tienen una plataforma parecida. Somos anormales. Ellos nos están vendiendo... es la versión internacional, por así decirlo. Claro, ellos nos están vendiendo una cosa que ellos tienen prohibida en su propio país porque son plenamente conscientes de que es peligrosísimo para la juventud. Porque engancha, porque no les aporta absolutamente nada y lo único que hace es distraerles de hacer otras cosas. Ellos potencian en su país plataformas educativas para los jóvenes y nos venden una que lo que hace es perjudicar a nuestra juventud. Es que yo creo que somos anormales. Son disparadores de la dopamina. Realmente está basado en elementos biológicos. Sabemos que las redes sociales proporcionan una sensación de bienestar, como la droga. En forma de dopamina. Sí, como la droga. Efectivamente es así, como la cocaína, ¿no? Claro. Que también o el juego. Dispara esta hormona, ¿no? Que es la hormona de la recompensa.
Y bueno, pues tal y como están diseñados los colores, las notificaciones, todo está preparado para que biológicamente te dé un subidón, como si fuera una droga. Entonces, realmente es peligroso. ¿Somos nosotros unos pollas viejas por estar criticándola? Pues probablemente también. Mira, polla vieja te lo censura TikTok. Entonces, habría que preguntar también al universo real de esta aplicación, que no soy yo, que yo ni siquiera la tengo instalada, si una prohibición es un control es algo extremo o por el contrario, pues no deja de ser lo que estamos hablando, una plataforma de bailes donde hay colorines y el mundo es bonito. No lo sé, yo soy un poco más negativo. Es que TikTok ya no es eso solo. O sea, TikTok ya no es una plataforma de bailes. O sea, no es así, ¿eh? Ya, sí, yo No lo tengo es así. claro, pero quien quiere defenderlo es lo que te dice, ¿no? Que al final son vídeos cortos que son inofensivos. Bueno, yo tengo mis además dudas, ya no son cortos. definitivamente. Ya, hasta 10 minutos. Ya, pero ya. Ya está 10 minutos, fíjate, estoy desactualizado hasta en eso. Sí. Pero claro, aquí la pregunta es ya no solo qué podemos hacer nosotros, sino qué van a hacer los diferentes países y los diferentes gobiernos para salvaguardar la integridad de sus instituciones, porque ya se está viendo que el uso de estas redes sociales por parte de agentes malintencionados amenaza la existencia de los propios gobiernos y lo que puede venir detrás. Entonces, no sé, Sergio, ¿qué se puede hacer? Donald Trump está jugando a todo esto que no hay quien lo entienda muy bien, a esta geopolítica internacional virtual, pero el resto de los países que no tienen la misma potencia que tiene el gobierno de Estados Unidos, entiendo que buscarán medidas para protegerse de toda esta influencia. Pues sí, hay que tomar decisiones y hay que llegar a actuaciones. Ya sabéis que yo soy un minarquista, a mí no me gusta mucho la intervención estatal, pero definitivamente parece ser que alguien tiene que proteger a estos jóvenes que están expuestos a este tipo de estímulos. En Australia ya se está haciendo, ya se ha legislado en Australia la prohibición para los menores de 16 años del uso de redes sociales. Es algo relativamente sencillo de implementar. Al final, con el control sobre el documento nacional de identidad, donde hay una prueba de nacimiento, pues se puede saber si un usuario es mayor de edad o no. Los bancos online la gestionan y la manejan, entonces no debería ser tan complicado hacer igual para las redes sociales. A mí me parece un movimiento extremo por parte de un país, pero definitivamente está salvaguardando su soberanía. Y no me parece una mala idea. Vuelvo a repetir, quizá peque aquí de arcaico y de antiguaya, pero a mí no me parece una mala idea el proteger a los chavales hasta los 16 años del uso de redes sociales, como mínimo bajo una supervisión estricta por parte de sus padres y tutores. Eso como mínimo. Pero yo que tengo un hijo, ya sabéis, de ese entorno, de 15 y 16 años, el móvil es una extensión suya. O sea, el uso de redes sociales es constante, es una pelea continua de un padre para con su hijo, el intentar que dejen de utilizar las redes sociales en todo momento y que hagan otro tipo de actividades. Entonces, entiendo este movimiento legislativo por parte de Australia y me considero que no va a ser el último, ni mucho menos. Va a haber está el debate otras en España legislaciones, va a haber otras legislaciones en este ámbito. Desde luego que España tendrá que planteárselo, Europa como tal tendrá que planteárselo, y no me extrañaría verlo en otras legislaciones mucho más cercanas. No, pero ¿sabes cuál es el problema que yo veo? Es que muchos de los gobiernos de algunos países europeos les interesa tener esas redes sociales precisamente para eso, para manipular a los jóvenes y para que vayan a una cierta tendencia ideológica. Es decir, que estamos, por una parte, el gobierno o un Estado intervendrá siempre y cuando su seguridad interna esté en peligro, efectivamente, que haya un tipo de red social que esté ingiriendo, ¿no?, en sus datos, pues en este caso estadísticos o electorales, pero otra vez que fomente esto. Está claro que Trump va a fomentar Twitter porque también le favorece internamente a la hora de manipular o dirigir la opinión de determinados jóvenes que en principio son los más manipulables para este tipo de cosas. Con lo cual yo creo que se van a encontrar una dicotomía de ¿qué prima más? ¿La seguridad interna de un Estado, que no haya injerencia por parte de redes sociales, o utilizar esas redes sociales precisamente para dirigir el voto, la conciencia y la ideología de un determinado grupo social? ¿Espi? No, o sea, yo simplemente iba a hacer dos apuntes. Yo primero, las redes sociales y tal para mayores de edad, a mí que las controlen o no, esto está, cada uno es mayorcito para saber lo que tiene que pensar y lo que tiene que... Eso no me parece bien, ni los filtros de la IA de esto, no se puede poner un negro, una teta, tal. Esto me parece de la Inquisición. Esto, cada uno, siendo mayor de edad, sabe lo que tiene que hacer, se tiene que informar y tiene que ser responsable de sus actos. Pero os voy a poner un ejemplo, hablando de menores, como estaba hablando Sergio antes. Yo también tengo un hijo que tiene 13 años y este año ha tenido su primer móvil, porque no
Nosotros lo hemos retenido mucho porque no creo que no favorece a los menores el móvil, pero bueno, esto ya es otra discusión. Menuda pelea también con él, imagino, ¿no? Claro, evidentemente. ¿Qué pasa? Que Google, en este caso, que es, es un móvil Android, entonces Google te da una herramienta que es el Family Link para que tú puedas controlar determinados aspectos del uso del móvil, que está muy bien. O sea, a mí no me parece mal que ellos tengan esta herramienta mientras tú puedas controlar que no entren en redes sociales, en porno, etc., en cosas que no están preparados su cabeza para usar. ¿Qué pasa? Que cuando cumplen 14 años, Google les manda un email diciéndoles que ya tienen disponible bajo su control determinadas características de este teléfono móvil. ¿Quién cojones es Google para un menor de edad, que tú eres su padre, advertirle de que ya puede, pues yo qué sé, entrar en sitios que los tiene restringidos, manipular el uso de la localización, etc. Tener redes sociales. Tener redes sociales. ¿Quién coño es Google para informar a un menor de que tiene este poder? O sea, ¿qué interés hay ahí? Pues la pasta. Porque ese niño es un producto. Se ha convertido en un producto. Esos niños son productos. Y les importa una mierda a todas estas empresas tecnológicas lo que les pasa en su cabeza, los problemas emocionales que les pueda producir ese uso indiscriminado de un teléfono móvil o de redes sociales. Les importa una mierda. Les importan una mierda. Y esto tenemos que ser conscientes todos como sociedad de que hay que ponerle freno no a estas empresas tecnológicas. Porque todo es dinero para ellos. Y les da igual, no tienen moral, no tienen ética, aunque te venda Google con sus colorines, que es la hostia en verso. Y a mí esto me indigna, porque igual que un menor no puede beber alcohol porque es pernicioso para él, o entrar a jugar en un casino, o conducir un coche, o tener un arma, pues no puede tener estas herramientas abiertas a discreción. Es que no puede ser. Y son los gobiernos los que les tienen que poner tope a estas empresas tecnológicas. Y me parece fenomenal que Australia haya tomado esa medida. De hecho, si yo pudiera, prohibiría tener teléfonos móviles a menores de 16 años. Smartphones. Se lo prohibiría. Se lo prohibiría porque está claro que está incidiendo tanto en su desarrollo emocional como en su desarrollo intelectual. De hecho, estamos viendo en mogollón de sitios que estamos yendo para atrás y en los colegios están retirando las herramientas tecnológicas porque les distraen. No se concentran, no son capaces de concentrarse. Si a nosotros como adultos nos cuesta ver una película de corrido o estar leyendo un libro de corrido, tú imagínate a gente que todavía no está madura. Es que les estamos volviendo locos y vamos a tener un problema gravísimo en los próximos años con todos estos niños y adolescentes que se están desarrollando y van a ser adultos después. Yo estaba pensando en lo que decías, y ya que estáis hablando de los menores, yo me pongo en la piel de un menor, o me pongo en la piel de un extraterrestre que aparezca en la Tierra y no sepa de qué se está hablando y nos mire sin conocer la situación. Y estas personas lo que nos pueden decir a los adultos, y partiendo de la base que decía Shakespeare, que me parece muy cierta, de que todos somos responsables de nuestros actos y de nuestras acciones y de las consecuencias que ellas tienen, y que no tiene sentido prohibir por prohibir a los mayores de edad y a la gente responsable, pero este menor de edad nos podría decir, vale, de acuerdo, tú me lo prohíbes, es cierto, tienes toda la razón, pero tú no dejas el móvil ni un segundo. ¿Qué quiero decir con esto? Por supuesto. Que seguramente tengamos que... Dar ejemplo. No sé cuál es la solución a todo esto, es muy complicado. Tengamos que hacer un ejercicio de introspección y de autocrítica a nivel individual y a nivel social, por supuesto, para sentar las bases de la solución a este problema, que me temo que no las tiene. Que no las tiene hasta que no pasa algo muy gordo y nos demos cuenta de lo que completamente. Yo, por ejemplo, a mi pareja se lo digo. O sea, yo creo que hago un uso del móvil mucho, vamos, y de redes sociales, mucho menor de lo que mi pareja, por ejemplo, lo hace. Pero mi pareja no puede criticar al niño porque está usando el teléfono móvil y estar todo el puto rato con un móvil en la mano viendo redes sociales. Pero la mayoría de nosotros. Como la mayoría. Evidentemente. Creo que tenemos que hacer reflexión de esto porque es que de verdad creo que nos va a traer un problema muy serio a nivel psicológico en un futuro de las próximas generaciones que vienen. O sea, y que se está viendo ya. O sea, mira, por ejemplo, yo hablando con amigos profesores y profesoras que tengo, antes en los colegios los casos de autolesión, de intentos de suicidio, de depresión, tal, eran 3. O sea, no voy a dar un dato cierto, pero para que os hagáis... Sí, un ejemplo. 3. Sí. Ahora se ha multiplicado por 100 los casos de este tipo. ¿Y a qué se debe? Si los niños son los mismos. ¿A qué se debe? A su relación entre iguales
que es a través de redes sociales. Están expuestos. Cuando a ti te hacían bullying, cuando había matones en el colegio, antes se quedaban en el colegio. A lo mejor te seguían a la salida del colegio para pegarte, pero ahí se quedaba en la calle. Tú llegabas a tu casa y estabas a salvo. Pero ahora el bullying va más allá del colegio. Ahora te pueden tener 24/7 jodiéndote. Así, rápido y mal dicho. Jodiéndote la vida. ¿Y qué les lleva? Pues a depresión, autolesionarse, a enfermedades mentales que los niños y adolescentes antes no tenían mayoritariamente. Es un problemazo. ¿Tú crees que tiene solución a este problema, Jesús? ¿O vamos a tener que esperar a pegarnos un tortazo grande para darnos cuenta de la situación? Todo tiene solución en la vida, pero para los que tienen que tomar esas decisiones tiene que ser gente que está preparada y que tengan una calidad ética, moral y humana que sean capaces de tomar estas decisiones. El problema es que los que tienen que tomar esas decisiones, precisamente ya es gente bastante tarada. Los que toman las decisiones no es lo mejor de cada casa. Entonces ese es el problema. Pero la solución, claro que lo hay, pero hace falta gente capaz. ¿Tú crees que hay solución, Sergio? Sí, yo soy optimista por naturaleza. Yo soy una persona que siempre es positiva, pero es cierto que va a conllevar pues una autocrítica importante, va a conllevar un trabajo de abajo arriba completamente, nunca de arriba abajo, y como sociedad nos va a poner al límite, ¿no? Porque es cierto que todos disfrutamos del uso de los teléfonos móviles, de los dispositivos electrónicos y de las redes sociales. No dejan de golpearnos con esa dopamina. Entonces es placentero. Renunciar a eso pues va a conllevar una autodisciplina y una autocrítica que nos va a hacer mejores como sociedad y como humanos. Pero sí, soy positivo. Y me queda la última pregunta que te dejaba guardada antes para ti, Espi. ¿Puede la solución ser marcharnos a... Es que iba a decir a un pueblo remoto de Soria, pero es que allí también llega Starlink. Entonces, ¿puede la solución ser marcharnos a una parte remotísima del planeta Tierra donde ni el mismísimo Elon Musk nos pueda alcanzar con su conexión a Internet? Ya no iba a decir a otro planeta porque va a llegar antes Elon que nosotros. Bueno, no, es que, a ver, no hagas demagogia. Debajo del agua. No hagas demagogia. Yo no estoy en contra de la conexión a Internet. No, te lo pregunto yo a ti. No, creo que es un acto de responsabilidad individual de cada uno y ser conscientes. Cuando tú eres un adicto a algo, es la primera parte para resolver el problema. Ser conscientes de ello. O sea, si somos conscientes, ya hemos dado un paso gigantesco. Y creo que es lo primero. Y, insisto, Google, X, Amazon, las empresas tecnológicas no son filantrópicas y no vienen exclusivamente a ayudar a la humanidad. Son empresas que ganan dinero y todos somos productos. Y lo más jodido de todo es que a los niños los usen como un producto. Que me acabo de asustar a mí mismo dándome cuenta de que no va a haber un lugar del planeta donde Elon Musk no nos alcance. Claro, ahora mismo puede tenerte en cualquier sitio con Starlink. Ahora mismo me he hecho caca. Pero hay un dato muy significativo para que veáis un poco la conspiración que estamos metidos. Miss Universo siempre la gana una mujer de la Tierra. ¿Nos parece sospechoso? Ha sido un episodio positivo, luminoso, Sergio, un capítulo de Mindfax perfecto para dejar a la gente contenta antes de Navidades, ¿eh? Un poquito de bajón así antes de Navidades, la verdad que sí. Pero bueno, yo creo que es bueno también hacerse preguntas, ¿no? Y pensar, yo estaba pensándolo mientras estabais hablando, ¿no estaré utilizando yo demasiado el móvil? La respuesta lamentablemente sí. Entonces yo creo que no es malo el tener un poquito de visión interior y preguntarse a uno mismo, ¿no? Conocerse a uno mismo, como decía Solón y los 7 sabios de Grecia, ¿no? Pues hay que interiorizar y darse cuenta de lo que estamos haciendo mal y cambiarlo, ya está. Jesús Callejo, Sergio Cordero nos acaba de hacer un Jesús Callejo en toda regla. Sergio Cordero es un auténtico sabio, vamos, nadie lo pone en duda y yo lo ratifico cada día. Y la palabra que ha dicho, porque Alberto Espinosa es un genio y un crack, ha dicho una palabra clave y es consciente. Si no somos conscientes de lo que nos pasa, difícilmente encontraremos la solución. Un poco más de consciencia, un poco más de ética y saldremos de esta. Alberto Espinosa, que se va a pasar las Navidades, las vacaciones, quitándole los datos móviles al teléfono. Ya te estoy viendo. No. Ya te digo que hace tiempo que ya lo llevo pensando y creo que hago un uso bastante responsable. De hecho, el otro día miré mi actividad diaria de cuánto había usado el móvil y pensé, bueno, ni tan mal. No está mal, creo que no llegaba a 3 horas al día.
Y pensé, bueno, no está mal. Ya, pues, pero es bastante Sí, tiempo, pero, si lo piensas. pero también lo uso para trabajar. Entonces, no es solo mi ocio. Ya tenemos el reto de desconexión digital estas Navidades, lo tenemos por delante. Desconexión que vamos a hacer durante unas semanas, volveremos pues el 8 de enero, creemos, ya veremos si lo hacemos o no, pero lo haremos, Sergio, habiendo cumplido las 3 acciones que teníamos previstas para este último trimestre de 2024. Sí, sin duda, vamos a concretar ya estas acciones que gracias a los oyentes vamos a llevar a cabo, triplicando esfuerzos respecto a nuestras acciones habituales. Y recordemos que son donar juguetes a aquellos niños que están más necesitados, colaborar con la Fundación Clifstrap para la lucha contra enfermedades raras y una donación extraordinaria para ayudar a Valencia en su lucha contra la dana, que todavía lamentablemente pues siguen sufriendo sus habitantes aquel terrible, aquella terrible catástrofe. Pues Mindfactors, esperamos vuestras opiniones sobre qué os ha parecido este episodio, sobre lo que hemos hablado, sobre posibles soluciones, preocupaciones que tengáis respecto a este tema, en vuestra plataforma de podcast favorita, en Spotify, en Apple, en iVoox, allá donde nos escuchéis, también en YouTube. Y paradójicamente en redes sociales, porque tenemos cuenta de X, que es @mindfax_, pero lo digo bajito porque, pues eso, por cosas. Saludos, abrazos de Fran y Zuzquiza. Nos encontramos el año que viene, el 8 de enero de 2025. Así que feliz Navidad, feliz Año Nuevo y chao, 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 chao. Mindfacts llega cada semana a tus oídos a través de Spotify, Apple Podcast, iVoox, Google Podcast o tu aplicación favorita. Búscanos en redes sociales. Somos Mindfacts. In Springfield, they're eating the dogs. They're eating the cats. They're eating the pets of the people that live there. They're eating the dogs. They're eating the cats. They're eating the pets of the people that live there. They're eating the dogs. Whoa, 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 whoa. They're eating the cats. Meow, 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 meow. They're eating the pets of the people that live